Primer punto, propiedades de los elementos. Clases. Metales, propiedades físicas. Son sólidos, maleables, brillantes y buenos conductores térmicos y eléctricos. Propiedades químicas, pierden fácilmente electrones en la capa externa y reaccionan con el oxígeno formando óxido. No metales. Propiedades físicas. Se presentan de diferentes formas en la naturaleza y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Son malos conductores y menos densos que el metal. Propiedades químicas. Tienden a atraer electrones de otros átomos y reaccionan con metales y no metales. Semimetales. Propiedades. Sus propiedades son intermedias. Son sólidos a temperatura ambiente y les cuesta formar iones positivos. Tierras raras. Propiedades. Tienen incompleto el subnivel F de energía y son muy escasos y muchos de ellos son radioactivos. Punto 2. Pregunta A. ¿Cuáles son las principales características de estos elementos? Primero, metales. Son sólidos con excepción de Hg, Cs, Fr y Ga, que son líquidos. Presentan brillo llamado brillo metálico. Son maleables, o sea que cambian de forma, y buenos conductores eléctricos y térmicos. Los no metales. A temperatura ambiente pueden ser sólidos como el C y líquidos como el Br o gases como O. Su densidad es menor que los metales, son malos conductores eléctricos y térmicos y se presentan de diferentes formas en la naturaleza. Semimetales. Son sólidos a temperatura ambiente y forman iones positivos con dificultad. Pregunta B. ¿Para qué se utilizan en la industria? Mencione 3 ejemplos de cada uno. Metales. Se usan en la Punto 3. Las características generales que presentan los elementos actínidos y los lantánidos es que son buenos conductores de calor y electricidad. Todos presentan radiación. Son sólidos a temperatura ambiente y se les denomina tierras raras. En el punto B, la similitud que presentan en sus configuraciones electrónicas es que todos terminan en el orbital F. En el punto C, los elementos actínidos se presentan en el periodo 7 y los lantánidos se presentan en el periodo 6. Punto 4. La respuesta correcta es la D. G y T son no metales y M un metal. ¿Por qué? Porque G y T, según la descripción de sus características, se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente. Y M es un metal, deja claro que es un metal porque dice que tiene brillo, además de que es un buen conductor de la electricidad y además que está en su estado sólido. Punto 5. La respuesta correcta sería la A porque cuando es anión se le suma el número de electrones y por lo tanto el anión es 1 y el número atómico del elemento J es 17, entonces más el anión nos queda 18 y al realizar la configuración electrónica entonces la respuesta correcta sería la A. Punto número 6. La respuesta correcta sería la C, ya que el elemento telurio tiene electronegatividad 2.1 Pauling, el elemento polonio tiene electronegatividad 2.0 y el elemento francio tiene electronegatividad 0,7 Pauling. Por lo tanto, tendríamos la respuesta correcta C, mayor electronegatividad que el elemento polonio y el elemento francio. Punto 7. Pregunta A. El radio atómico del sodio es menor que el del rubidio porque el sodio posee menos electrones y el rubidio tiene mayor cantidad de electrones. Pregunta B. Porque el selenio es un átomo de menor tamaño que el calcio. Al estar en el mismo periodo, el selenio se compacta más que el calcio y eso hace que sus electrones externos estén más cerca del núcleo. Pregunta C. Es el celcio, porque solo tiene un electrón en su nivel más externo y está muy alejado del núcleo. Y también porque su carga nuclear efectiva es la menor de los propuestos. Pregunta D. Según la tabla periódica, el ununcadio sería el elemento con menor afinidad, pero posee un problema, porque solo fue creado un átomo de este elemento mediante la reacción de fusión de un átomo de plutonio y un átomo de calcio, y no se conocen aplicaciones ni se ha logrado experimentar con este elemento. Entonces, el que está antes del ununcadio sería el plomo, que tiene 35 de afinidad electrónica. Pregunta E. El berilio sería el más pequeño porque es el que tiene menor número atómico con respecto a otros elementos de su grupo, como el magnesio que tiene 12 o el calcio que tiene 20. Aquí el berilio tiene número atómico 4.
Punto 8. La respuesta es la C. 1 tiene mayor radio atómico que el elemento ubicado en la posición 3, ya que si observamos en la tabla periódica, el elemento ubicado en la posición 1 tiene mayor radio atómico. Punto número 9. Nos pide que organicemos cada conjunto de elementos en forma creciente de su electronegatividad. Para ello nos fijamos en la siguiente tabla, la cual nos da los valores de la electronegatividad de cada elemento. Tenemos que el primer conjunto de elementos es el siguiente: boro, calcio, aluminio e indio. Del elemento boro tenemos que es 2.04, del elemento calcio 1.0, del aluminio 1.71, del indio 1.78. Por lo tanto, el conjunto de elementos nos quedaría de la siguiente manera: calcio, aluminio, indio y boro. Punto B. El grupo de elementos es el siguiente: azufre, sodio, magnesio y cloro. Para ello nos fijamos en su electronegatividad. Tenemos que la del azufre es 2.58, la del sodio 0.9, la del magnesio 1.3 y la del cloro 3.1. Por lo tanto, el conjunto de elementos nos queda de la siguiente manera: sodio, magnesio, azufre y cloro. Punto C. El conjunto de elementos es el siguiente: fósforo, nitrógeno, antimonio y bismuto. Buscamos su electronegatividad y tenemos que fósforo tiene electronegatividad 2.1, nitrógeno 3.0, antimonio 2.05 y bismuto 2.02. Por lo tanto, el conjunto de elementos nos queda bismuto, antimonio, fósforo y nitrógeno. Punto D. Tenemos el conjunto de elementos selenio, bario, flúor y silicio. Buscamos su electronegatividad. Tenemos que el elemento selenio tiene electronegatividad 2.55, del bario 0.89, del flúor 3.98 y del silicio 1.9. Por lo tanto, el conjunto de elementos nos queda bario, silicio, selenio y flúor. Punto 10. Primero debemos de encontrar los elementos A, B y C. El elemento A, su configuración electrónica termina en 3p5 y por lo tanto el número atómico sería 17. Entonces el elemento es el cloro. El elemento B se ubica en el grupo 3A en el periodo 3 y por lo tanto es el aluminio. En el elemento C posee un protón más que el gas noble del periodo 2. El gas noble del periodo 2 es el neón, que contiene 10 protones. Entonces, al aumentar el protón, su número atómico queda en 11 y por lo tanto es el elemento sodio. En el punto A, como estos tres elementos se encuentran en el periodo 3, para encontrar el tamaño se ubica en la tabla periódica que el tamaño va aumentando de derecha a izquierda. Entonces, por lo tanto, el sodio es más grande que el aluminio y el aluminio es más grande que el cloro. Punto B. Al ordenar de menor a mayor estos elementos, nos damos cuenta a través de la siguiente tabla que el sodio es el más pequeño con una electronegatividad de 0,93, le sigue el aluminio con una electronegatividad de 1,61 y con el cloro con una electronegatividad de 3,16. Punto 11. La respuesta es la D, ya que la energía de ionización en un grupo varía de abajo hacia arriba, mientras que en un periodo varía de izquierda a derecha. F, flúor, grupo 7A, periodo 2. P, fósforo, grupo 5A, periodo 3. Al, aluminio, grupo 3A, periodo 3. Cr, estroncio, grupo 2A, periodo 5. Y como podemos observar, no tiene ningún sentido. Punto 12. La respuesta es la B. Los elementos de FJ se encuentran en el grupo 2, mientras que A, B, C, D son del grupo 3. Nos vamos a la tabla y es evidente que se presenta en el grupo 2 y 3, ya que son horizontales. Punto número 13. La respuesta correcta sería la A, ya que la electronegatividad es una medida de la capacidad de un átomo de atraer hacia sí mismo los electrones que comparte. La electronegatividad generalmente aumenta a medida que te mueves de izquierda a derecha dentro de un periodo y disminuye conforme bajas dentro de un grupo. En este caso, el elemento flúor tiene periodo 2
y vamos bajando a medida que llegamos al elemento yodo, que tiene periodo 5. Y como vemos, iniciamos desde la electronegatividad 4.0 y disminuimos hasta la electronegatividad 2.5. Por lo tanto, la respuesta sería: a medida que aumenta el periodo, disminuye la electronegatividad. Punto 14. Primero miraríamos las palabras que tenemos que buscar en la sopa de letras. Luego las buscaríamos una por una y así nos quedaría la sopa de letras ya con todas las palabras encontradas. Punto 15. Para las características de los elementos químicos pertenecen las siguientes palabras: aleaciones, capa externa, inertes, metal, mezclas, gas, niveles de energía. Para la clasificación de elementos químicos pertenecen las siguientes palabras: actinidos, gases nobles, alcanino-terreos, halógenos, alcaninos, terreos y lantánidos. En la ley periódica se presentan todas las propiedades físicas y químicas de los elementos. En ellas pertenecen las siguientes palabras: derecha, izquierda, metales, no metales, tierras raras y semimetales. En la organización de los elementos en la tabla periódica pertenecen las siguientes palabras: grupos o familias, metales, elementos químicos, números romanos representativos, 7 periodos, escaleras, terreos, transición y transuránicos.